Hola hermanos y hermanas, les saludo en nombre del Señor. Muy bueno poder saludarle a través de este medio. Me han pedido, como iglesia también, estamos rotando como siempre ha sido las predicaciones y en esta oportunidad me ha tocado a mí. En primer lugar quiero dar gracias a Dios porque a través de su gracia, su amor, su misericordia, nosotros podemos también en esta hora decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha estado con nosotros también en esta nueva vida, que de alguna manera también lo ha provocado la pandemia, pues nosotros venimos de Temuco a vivir al campo. Y aquí estamos también muy contentos de poder también vivir este tiempo. Gracias a Dios también estamos libres de contagio, también nuestras familias. Algunos se han enfermado levemente, gracias a Dios, también nos han recuperado, pero en general la familia, en la mayoría, está bien. En esta oportunidad el Señor también ha preparado un mensaje donde le quiere hablar a la iglesia. Efesios es uno de los libros que habla de mucho de la iglesia y se trata de dar mucho énfasis de distintas formas a través de exhortaciones y de doctrina. Entonces, quiero también un poco a modo de introducción hacer algunos recordatorios. ¿De qué nos habla Efesios? Una de las primeras cosas que nos dice de que el Señor nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo creo que esto, no sé si todos lo hemos asimilado, lo hemos entendido, lo estamos viviendo de la manera tal como lo dice, que nosotros fuimos, antes que naciéramos, antes que el mundo fuese, fuimos escogidos. Y a la vez hemos sido ya puestos en un lugar predestinado para ser hijos de Dios. De modo que es una tremenda bendición, es una tremenda responsabilidad también, porque sentirse y ser hijo de Dios es vivir de otra manera. Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos también una vida distinta. Entonces, como le decía, Efesios es el libro que habla mucho de la iglesia. Y en Efesios también está en el 2.8, no sé si se recuerdan, que esa salvación es por gracia. No es por el lugar donde hayamos nacido, la familia a la que pertenecemos, la nacionalidad, la raza, el continente, lo que hayamos hecho, lo que hayamos estudiado, lo que hayamos logrado a través de nuestros esfuerzos. Nada de eso, sino por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. O sea, porque al Señor le plació así, le agradó que sea así. Y quisiera leer algunos, o como un resumen, del capítulo 2, dice que nosotros, antes de ser salvos, antes del llamamiento, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos salvos por gracia y formamos parte de un pueblo único, en el que no hay diferencia de clase ni de raza, como decía antes, pues todos pertenecemos a la familia de Dios. Eso está en el capítulo 2, a lo largo de todo el capítulo, principalmente en el 19-22 habla de esto. Así que, hermanos, esa es como introducción. Y lo que yo quiero enfatizar acá y lo que quiero, el mensaje habla de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Cuando hablamos de unidad, generalmente nos imaginamos esa unidad que tiene que haber en la familia, en la nación, en el pueblo. Pero esta unidad de que habla la Biblia y que tiene que ver con la iglesia es una unidad que ya está hecha. Esa unidad ya existe. Y el deber que nosotros tenemos como hijos de Dios es mantenerla. También es una responsabilidad, también es un desafío para cada uno de nosotros. Pero lo grueso, lo importante, lo principal, el fundamento ya está hecho, está puesto. Entonces, hay un versículo que habla de esto. Efesios capítulo 4, del 4 en adelante dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Entonces, estamos hablando de la unidad. Pero aquí vemos que hay 7
podemos distinguir 7 elementos que forman parte de esa unidad. Entonces, ¿cómo es unidad si no es una sola cosa? Cuando hablamos de unidad no es que sea una sola cosa, es una variedad de elementos. Así como en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu, y son uno solo, así también esta unidad a que la iglesia ha sido llamada tiene elementos del cielo, como veíamos, y también elementos del tierra. Y vamos a ir analizándolo uno por uno, pero antes quisiera mencionar que cuando habla de la iglesia, habla de un conjunto de personas, que somos nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido llamados, los que hemos sido escogidos, predestinados. Y con esa certeza tenemos que vivir esta vida en el Señor. Hay veces que por sentimiento, por percepción propia a veces, o por percepción del ambiente en que uno está viviendo, nos sentimos como alejados, nos sentimos como, algunos dicen, se enfría la relación con el Señor. Puede ser que se enfríe cuando hay distanciamiento como el que estamos viendo ahora, pero esta unidad no depende de nosotros solamente como hermanos, como miembros de una iglesia, como personas. Aquí hay involucrado el Espíritu Santo de Dios, el Señor mismo, el Señor Jesucristo y el Padre. Más todos los otros elementos que se leyeron acá, que son parte también de esta unidad. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar viviendo, tenemos que estar experimentando también, justamente en esta época de que estamos sufriendo también un distanciamiento físico, sentir esta unidad a la cual el Señor nos ha llamado. El Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, habla de que el Señor Jesús oró por esta unidad. Y dice así en el texto: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Ellos se refieren a la iglesia, ¿cierto? Nosotros. Uno, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También en otro párrafo de la Biblia, en 1 Corintios 12:13, Pablo insta a la iglesia y le enseña diciendo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, juntos, judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la unidad está hecha a través del espíritu, y nosotros somos llamados a conservar esta unidad. Y esta unidad no la podemos crear nosotros, no la podemos inventar, no la podemos recrear tampoco, porque está hecha. Tampoco la podemos forzar. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que redarguye, el espíritu que llama, el espíritu que mueve también. Por lo tanto, nosotros solamente hacemos una parte, y eso es importante saber cuál es la parte que hacemos como hijos de Dios. Dice que nosotros debemos mantener esta unidad. Y una de las formas de mantenerla es, primero, estar conscientes de que esta unidad existe. Y nosotros cuando participamos de la hermandad, estamos en la comunión de la iglesia, nosotros debemos integrarnos a esta unidad, sometiéndonos a la doctrina, a la enseñanza, al liderazgo, a la guía que se entrega, al compañerismo. Incluso en medio de las peores dificultades también tenemos que someternos. Muchas veces por nuestro carácter, por nuestra naturaleza no transformada aún, tendemos a cambiar o querer mantener algunas cosas que nos gustan o luchar contra otras cosas que nos disgustan. Pero tenemos que ser pacientes y dejar que el Espíritu obre y vaya alisando, vaya allanando el camino, vaya llevándonos por ese camino que el Señor nos quiere ir transformándonos. Entonces, hermanos, quiero llevarlo ahora a identificar estos 7 elementos que hay en esta unidad. Un cuerpo se refiere a la iglesia, una sola iglesia, una sola iglesia. Olvidémonos de las denominaciones bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, no sé, otras denominaciones. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo es una sola. Y se refiere a la totalidad de los creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día que el Señor venga y tome a su iglesia, su cuerpo,
y sea arrebatado al cielo, como la palabra lo dice, cuando Él venga por nosotros, todas esas personas que creyeron desde el principio, los que sufrieron las persecuciones, los que vivieron en los siglos oscuros de la Edad Media, en la época de la Reforma, en la época moderna, cuando llegó la tecnología, llegó la industrialización, los que somos de ahora, que estamos en los últimos tiempos, todos somos uno solo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. No hay iglesias, no hay distintos tipos de iglesias, sino que la iglesia es una sola. Todos los creyentes, todos los discípulos, todos los convertidos, todos los bautizados, todos los que son hijos de Dios, todos los que por el Espíritu Santo han sido llamados y llevados a través de la vida cristiana como el Señor quiere. Después dice, un solo Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es realmente el que nos enseña, el que nos aconseja, el que nos redarguye, el que nos recuerda todas las cosas. Eso dice la palabra. Tercer elemento, una sola esperanza. Esta es el objetivo y el fin último de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros, de alcanzar esa meta, que es estar en la presencia del Señor. Va a venir el Señor y va a recoger a todos sus hijos y los va a reunir con Él en su gloria. En Tito 2.13 lo expresa de una manera que quiero leerlo también acá en la versión que se llama Dios habla hoy. Dice, y se refiere a esta esperanza como la esperanza bienaventurada. Mientras esperamos el feliz cumplimiento de aquello que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El objetivo final entonces de cada cristiano es estar al lado del Señor. Un solo Señor, el cuarto elemento, o el cuarto componente de esta unidad. Un solo Señor, el Señor Jesucristo. La Biblia enseña en Efesios 1, en el versículo 20 y 22, de que el poder de Dios hizo que Jesús resucitara y además lo puso sobre todas las cosas. En cierta forma le dio el poder, le transfirió el poder a Jesucristo. Y lo voy a leer en la versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Muy claro, ¿cierto?, de que Jesús es la autoridad de las autoridades y tiene el poder de todo. Una sola fe, el quinto elemento, se refiere a todo el cuerpo de doctrina que tiene la iglesia. Y esto está muy bien resumido quizás, y también se puede entender fácilmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, que es nuestra base doctrinal, que es la base doctrinal de la iglesia en este caso. Y ese versículo detalla 4 actividades que la iglesia tiene que hacer permanentemente, y hecho históricamente también. Y lo voy a leer también en la versión que se llama TLA, traducción en lenguaje actual. Dice así: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Este versículo es muy decidor porque en el fondo da a entender las 4 cosas que la iglesia, y que toda iglesia y que toda congregación en este caso, porque la iglesia es una sola, tienen que hacer permanentemente. La enseñanza, que es la misma enseñanza que Jesús le transmitió a los apóstoles a los discípulos, ¿cierto? Los de la iglesia primitiva, y desde ahí en adelante se ha ido desarrollando y se ha ido transmitiendo hasta el día de hoy. Lo otro es que vivieron en comunión, vivieron juntos. O sea,
quisieron siempre estar juntos, y para eso nosotros nos reunimos, ¿cierto?, como iglesia también en distintos momentos de la semana, no solamente en el culto dominical, también hay estudios bíblicos, también hay reunión de oración. Las iglesias que las tienen, ¿cierto?, por lo menos las nuestras, hay otras iglesias que sagradamente tienen 4 reuniones semanales. Entonces todo eso es parte de la comunión, aparte de la comunión que podemos tener en una convivencia, en un bautismo, a lo mejor en una conferencia, en un encuentro de mujeres, de líderes, de jóvenes. Entonces esa es las otras actividades que se desarrollan en cada una de las iglesias del Señor. La cena del Señor es el recordatorio, ¿cierto?, de que Cristo murió por nosotros, que en pago por la salvación, por nuestra alma, por la salvación de nuestra alma, Jesús dio su vida, su cuerpo y su sangre. Por eso que nosotros lo simbolizamos en la sangre, en el vino y en el pan que compartimos cuando se celebra la Santa Cena o la Cena del Señor. Y la oración, muy importante, la oración permanente, la oración no solamente de rodillas, no solamente en la mañana, no solamente en la hora de comer, sino en todo momento, cuando uno va a hacer un trámite, cuando uno va a solucionar un problema, cuando va al médico, cuando sale del médico, dar gracias a Dios, y todo es oración, permanente oración. Eso también es lo que practicaba la iglesia primitiva, y la seguimos practicando hoy día. Si hacemos todas estas cuatro actividades en la iglesia, estamos en una iglesia, la iglesia del Señor, ¿cierto? Recibiendo enseñanza, teniendo comunión, celebrando la Santa Cena y estando en oración. Un solo bautismo. A diferencia de lo que nosotros conocemos como que también se llama el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, el verdadero bautismo es el bautismo en el Espíritu, que Pablo lo enseñó cuando fue a una de las iglesias y le preguntó cuál es el bautismo que ellos estaban entregando en ese lugar, y ellos le dijeron el bautismo de Juan, que es el bautismo del arrepentimiento. Y Pablo enseñó que había un nuevo elemento que había que agregar a eso, el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque él ungió después a cada uno de estos que se bautizaron, y esto significa que nosotros abandonamos las malas obras, pero también ahora tomamos las obras de Cristo. Eso está también en Hechos 19:2, y ahí explica la diferencia que hay entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Entonces, un solo bautismo, cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios debe ser bautizado en el Espíritu. El bautismo en agua es un símbolo que se usa, ¿cierto? Toda la iglesia la usan, pero el bautismo en el Espíritu es lo que también esta enseñanza de Efesios habla. Un solo bautismo, y ese bautismo en el Espíritu. Un solo Dios y Padre de todos. Se entiende muy bien, ¿cierto? Porque la paternidad de Dios, en cuanto a los creyentes, es el objetivo final de Dios. Que nosotros volvamos al Padre, así como el hijo pródigo volvió a su papá, ¿cierto?, a su familia, al entorno donde él vivía previamente. El Señor, el Padre que está en los cielos, quiere que nosotros también retornemos a ese lugar que hemos perdido. Por lo tanto, habla de esta paternidad y de este un solo Padre de todos. Cuando Juan en 1:12 habla de que de esta paternidad, dice: y todos los que creyeron y lo recibieron fueron hechos hijos de Dios. Ese es el versículo que respalda esta enseñanza. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Por eso que muchos que dicen ser cristianos no lo son, porque no reconocen al Padre Celestial, al único Dios verdadero, al único Padre de todos. Y eso solamente lo hace el Espíritu. Y reconocer que hay un solo Dios y un solo Padre es parte también de la enseñanza de Pablo para las iglesias. Quiero dejar una pregunta para la reflexión personal respecto a esta última parte. ¿Consideramos a Dios el Padre, nuestro Padre? ¿Y tenemos una relación como padres con Él? Esa es la reflexión que quiero dejarle, hermanos, y con esto quiero despedirme también, esperando también que haya una próxima oportunidad de que realmente podamos aprender de las cosas del Señor de una manera también práctica, de que la iglesia y la unidad de la iglesia no depende de nosotros, el Señor ya la estableció a través del Espíritu Santo,
y nosotros nos corresponde solamente mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? Con el conocimiento de Dios. Porque el Señor quiere que nosotros a través de la palabra, de su palabra, también vayamos entendiendo el lugar que tiene cada uno de estos elementos. ¿Cierto? Hablamos de una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Padre y Dios de cada uno de nosotros. Así que el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a cada uno de mis hermanos que están en distintos lugares, que también puedan tener acceso a este mensaje. Así que me despido y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén.